Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de X-Shoal de XD y Fate Stay Night no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que añadir, que comience el video. Capítulo 31. Interludio. Los que se fueron y esperando. Era un día normal en la ciudad de Kuo, como solía ser. Ella miró a los estudiantes que estaban esparcidos por su escuela. Cada uno de ellos en su propio estado de ánimo, la mayoría de ellos felices mientras charlan entre ellos, sonriendo, riendo y riendo, divertidos y alegres. Pocos parecían no tener un buen día, vinieron con caras de mal humor, bostezando en su camino y luciendo como si acabaran de pasar una noche difícil. Ni siquiera se dieron cuenta de que algo había cambiado hoy, ni siquiera ella, que siempre pasaba su tiempo con él durante el receso o en clase, sabía que él se había ido. Sin embargo, unos pocos lo sabían, pero eran todos los que sabían de la existencia de lo sobrenatural, los que ya sabían lo que realmente había sucedido en esta ciudad, desde el principio hasta ahora. Parece que el hechizo funcionó, ¿eh? Ella frunció los labios en una línea delgada y asintió, sus ojos nunca dejaron a los estudiantes debajo de ella. Lo hizo, incluso Aika Kiryu, que pasó la mayor parte de su año escolar con él, no es consciente de que su mejor amiga no existe. Sona respondió con voz serena. El hechizo hizo su trabajo de manera muy efectiva. Bueno, Rías movió las piernas, cruzando mientras dejaba que su cuerpo descansara en el sofá de manera relajada. ¿Qué esperabas? Lanzamos el hechizo contra humanos normales, estudiantes normales. De hecho, creo que lo exageramos bastante. Incluso alguien que sea consciente de la existencia de lo sobrenatural probablemente podría olvidar su existencia. Comentó con ligereza antes de doblar el labio hacia abajo y tomar una expresión pensativa. Pero aún así, nunca pensé que se iría tan pronto, ni siquiera se despidió de nosotros. Obviamente, se podía decir que la belleza de cabello carmesí estaba haciendo pucheros por su expresión, mientras cruzaba los brazos debajo de su amplio pecho y sus mejillas resoplaban casi de una manera petulante. Estaba claro que estaba decepcionada de que el hombre que la había ayudado muchas veces simplemente se fuera sin decir nada y solo les dejara una carta. Es ese tipo de persona. Sona le dijo, su voz todavía monótona, pero sus ojos reflejaban una leve amargura al recordar su último momento juntos. Nunca se le dio bien decir adiós, supongo que es porque a menudo ayudaba a la gente y luego se iba así, para que no se le pudiera agradecer porque no lo quería. Rías podría haber sido incapaz de ver la cara de Sona directamente, pero como su mejor amiga, sabía lo suficiente que Sona era la más herida con la partida del Security. A ella no le gustó. A decir verdad, a pesar de que la había ayudado muchas veces, encontraba al hombre bastante tonto. ¿Qué quería realmente? ¿Convertirse en un héroe? Entonces, ¿por qué no quedarse aquí? Eso era bastante obvio, si se quedaba y se alía con la alianza, ya era considerado como uno. Ya había salvado muchas vidas, no solo las de la ciudad de Kuo y las de ellos cuando Kogabiel atacó, sino que también salvó muchas más, cuando mató a todo el ejército de la Brigada Caos, que había invadido la reunión entre las tres facciones. Él mató a un dragón maligno por el amor de Satanás. Tal hazaña no fue pequeña. Solo aquellos que fueron registrados como leyendas en la historia, fueron capaces de matar a un dragón, como Sam Jorge y el héroe Siegfried.
Matar a uno de los generales de Grigori que se volvió loco fue algo asombroso, sí, fue incluso más que suficiente para otorgarle una medalla que lo convertiría en un demonio de clase suprema o uno de la fuerza personal de un Mao, pero matar a un dragón malvado que podría considerarse como una criatura de nivel Dios. Y pensar que alguien así vivía en nuestra ciudad y lleva un año con nosotros, y ni una sola vez nos dimos cuenta, pensó mientras negaba con la cabeza. A decir verdad, ella realmente lamentó no haber logrado reclutarlo en su nobleza, si tan solo hubiera hecho un plan más controlado en primer lugar y no lo enojó. Por otra parte, dudaba que hubiera podido reencarnarlo en un demonio. Uno no podría convertir a alguien en su nobleza si fuera más débil que el que deseaba reencarnar. Si tan solo hubiera tratado de reclutarlo cuando todavía estaba en su primer año y su poder aún no hubiera florecido. Por otra parte, en realidad no sabían cuándo había comenzado a florecer su poder. Era seguro decir que Issei Youdo era uno de los mayores misterios que había encontrado. Una vez fue tan fuerte como un demonio de clase baja, pero luego, de repente, su poder se disparó. Tanto que probablemente podría tomar todo un ejército de demonios de clase alta y salir victorioso. ¿Cómo ocurrió eso? Si bien era cierto que tales cosas eran posiblemente si Issei Youdo se hubiera reencarnado en algún tipo de ser sobrenatural, él era solo un humano. ¿O podría ser un semidios? Su hermano dijo que Issei Youdo poseía un aura divina, una que rivalizaba con un arcángel serafino, incluso podría superarlos. Y cuando salió su poder divino, se convirtió en una persona totalmente diferente, casi lo contrario de cómo debería ser su personalidad. Era tan arrogante y confiado, a diferencia de Issei, que ella sabía que era modesto y educado. Un semidios que fue sellado tal vez. Entonces eso significaba que el Issei Youdo que conocían era solo una personalidad encubierta. Y el real era en realidad el que estaba escondido debajo de esa persona amable y gentil. Tantas posibilidades. Su hermano dijo que aún no estaba claro quién o qué era Issei Youdo. Ya rastrearon el árbol genealógico del clan Youdo, pero ninguno de ellos mostró algo extraordinario, eran comerciantes. Cierto, algunos de ellos hicieron contacto con existencias sobrenaturales, pero nada especial. Sea como fuere, quien sea o lo que sea que fuera Issei Youdo, pero a los ojos de Rías claramente era bastante tonto y estúpido a pesar de todo el poder que tenía. Como pensaba, si él quería ser un héroe, entonces podría quedarse con la alianza. Si lo hiciera, no solo fortalecería la relación interna de la alianza, debido a su presencia y el poder que tenía, sino que también haría que otras facciones dudaran en hacer un movimiento audaz hacia la facción bíblica a través de su presencia. Y si se quedaba, quizás, Sona, Koneko, Gasper y los demás no estarían tan tristes, incluyéndola a ella. No te pongas así de mal humor, comentó Rías, separándose de su propio estupor cuando captó el estado aparentemente aturdido de Sona mientras miraba por la ventana. Quiero decir, es solo un chico. Hay muchos peces ahí afuera. Ella le animó una mentira. Si estuviera en la posición de Sona, tal vez actuaría como ella. A pesar de que ella trataba de ocultarlo, Rías podía decir que Sona ya le tenía cariño a Issei Youdo. Sabía que su amigo ya le tenía algo de cariño. Y no podía culparla. Sona ya había observado a Issei durante más de un año, observando su comportamiento, y él también era una de las personas que nunca la vio como alguien especial, sino solo como Sona Shitorio Sona Shitri, y no solo como la heredera de su apellido. Era algo que ella también deseaba en realidad. No se podía negar que Issei Youdo era claramente alguien bastante encantador. No de la manera habitual, pero fue un encanto que de alguna manera hizo que su presencia fuera cómoda. No era como si tuviera su propio carisma, era más como su personalidad lo que era atractivo. Issei Youdo era adaptable, eso fue lo que hizo que su presencia fuera agradable.
Fue capaz de adaptarse a un grupo, mezclarse con ellos e infundirse en él, haciendo que su presencia pareciera ya una segunda naturaleza para el grupo, agregando su personalidad que parecía desear nada más que hacer que los demás se sintieran cómodos y felices. Era la combinación perfecta, a pesar de que no le gustaba cómo Issei se había ido así, no dudaría en admitir que iba a extrañar al joven que había hecho sonreír más a Koneko y Gasper. El joven eso había hecho que Kiba actuara de manera más cálida con los demás y era responsable de liberarlo de su carga. Una vez más, se encontró preguntándose cómo podría haber ido su vida si hubiera logrado que Issei Oudou se uniera a su nobleza. Quizás, hubiera sido maravilloso y hubiera hecho que su club fuera más alegre. No le tengo ningún afecto si eso es lo que estás tratando de decir, Rías. Sona reprendió con calma mientras se volvía hacia ella, con la mano levantada y ajustándose las gafas. Si bien Oudou y yo nos hemos vuelto cercanos, no hay nada entre nosotros más que amistad. Si tú lo dices, dijo Rías con calma, su voz no traicionó ninguna emoción. Quizás ella confundió el comportamiento de Sona. Podría ser cierto que solo pensaba en Issei como un amigo muy cercano o alguien precioso. Sin embargo, Rías era perfectamente consciente de que al menos una pequeña parte de Sona encontraba atractiva a Issei Oudou. No había pruebas de ello, pero lo atribuiría a la intuición de su mujer. ¿Cómo está Ravel?, preguntó Sona, obviamente tratando de cambiar el tema mientras volvía su mirada hacia la ventana ya fuera de la academia. Los labios de Rías se crisparon un poco cuando se mencionó al Diablo Fénix. Ese fue otro que resultó herido por la partida de Issei Oudou. Era seguro decir que la pequeña niña rubia estaba enamorada de él después de su pelea con Kogabiel. Sin embargo, no podía culparla, no todos los días alguien te salvó de ser pulverizado por un loco ángel caído de 10 alas. Y la forma en que Issei luchó esa vez, incluso Rías admitió que se había visto tan heroico y bastante guapo también. La forma en que Issei siguió de pie para luchar por ellos, eso fue romántico, debe decir, y ahora el chico, no, el hombre. El hombre acaba de salvar a su padre, que estaría muerto si Issei y su compañero no hubieran estado allí. El dragón maligno, veneno de su sex, Nker, era verdaderamente una criatura que debía ser temida. Con solo uno de sus rugidos, un ejército que era capaz de derribar una nación en menos de una noche, se había convertido en una pila de cadáveres. Era una prueba y un testimonio de que los dragones eran algo que nunca debería cruzarse, eran peligrosos más allá de toda medida, incluso uno que podría considerarse como un poder bruto poseído de clase baja, que superaba a los demonios o ángeles de clase alta. Issei Oudou era el Sekirite, aunque era diferente a los demás, y también era humano en comparación con ellos. Pero su estatus como Sekirite nunca cambiaría. Aunque era bastante difícil darse cuenta de eso, dado que siempre luchó con su propio poder. Después de todo, rara vez lo vieron usar el Boosted Gear, solo una vez cuando había luchado contra todo el ejército de ángeles caídos y eso era todo. Teniendo en cuenta todos esos factores, era difícil no sentirse atraído por él desde la perspectiva de Ravel. Ella todavía era joven después de todo, por lo que la apariencia de Issei Oudou durante esa batalla fue como la de un brillante caballero con armadura que vino a salvar a la damisela en apuros. Ella tampoco está de buen humor, respondió Rías. Actualmente está enfurruñada en su casa. Ella le dijo a su compañero Diablo. Ya veo, respondió Sona con indiferencia, sin apartar los ojos de la ventana. Todavía recordaba la primera vez que lo vio venir a la escuela. Fue justo cuando había terminado de manejar algunos documentos. En ese momento todavía no era la presidenta del consejo estudiantil, solo una estudiante normal. Ella ya estaba en su clase y mirando hacia afuera cuando notó que un niño llegaba solo unos segundos antes de que la puerta estuviera a punto de cerrarse. Y desde ese día, a menudo lo veía llegar tarde. Se podría decir que la tasa es bastante alta, dado que es 4 veces por semana. Lo había contado porque no tenía nada mejor que hacer. Y después de eso, ella comenzó a ver cómo estaba, no fue porque ella supiera que tenía un talento oculto, no.
Ella lo investigó porque simplemente tenía curiosidad. ¿Qué tipo de estudiante llegaba casi tarde todos los días? En el año que pasó en Kuo, nunca vio algo así. Claro, había estudiantes que llegaban tarde porque tenían un trabajo de medio tiempo, pero incluso ellos sabían que no siempre podían llegar tarde. Pero él, cuando lo revisó, encontró su situación absolutamente ridícula. El chico trabajaba demasiado casi todos los días, tenía tiempo libre, bastante en realidad. Pero lo gastó tomando un trabajo cuando sus padres en realidad ganaban dinero más que suficiente para financiarlo hasta que fuera a la universidad. Al principio Sona pensó que tal vez el chico era del tipo que deseaba trabajar duro y ayudar a sus padres, apoyarlos y hacerlos felices. Pero cuando se enteró de que en realidad estaba trabajando para ayudar a apoyar a otra persona, eso fue bastante inesperado. Ella comenzó a investigar su relación, cuáles eran las motivaciones y razones del niño, por qué estaba ayudando a Misaki Akamatsu, solo para descubrir que el niño en realidad no le debía nada. De hecho, acababa de decidir ayudarla. Porque quería, nada más. Quizás un signo de lástima. Luego descubrió que Issei Youdou no se detuvo allí. Todos los días, no hubo día en que no ayudara a la gente. Siempre estaba poniendo a otros por encima de él, aunque no a un nivel extremo, pero la forma en que se empujaba a sí mismo, en ese momento ella estaba pensando, ¿es este tipo una especie de santo? ¿Qué clase de hombre pasa todos los días en su vida ayudando a los demás? Cuanto más lo observaba, más pensaba tal cosa. Y así, su curiosidad se incrementó aún más. Mientras que antes solo verificaba su vida, ahora comenzaba a verificar su potencial. En realidad, no fue tan malo. Descubrió que él era muy talentoso en la lucha. Su postura podría haber sido un poco extraña, pero sus reflejos, movimiento y todo, ya estaban allí. Crudo y sin pulir, pero estaba allí. Y estaba bien. El día que comenzó a observarlo más, incluso le dijo a Rías que Issei Youdou era de ella y que no debería hacerle nada, aunque de una manera más sutil. Ella no era tan abierta obviamente. Ese joven claramente tenía potencial. Y también era inteligente. Sus calificaciones estaban entre las mejores de su generación, por lo que era un muy buen candidato para su nobleza. Y eso marcó el día en que quería tener a Issei Youdou como miembro de su nobleza. Y entonces, ella comenzó a desarrollar sentimientos por él. Simplemente sucedió desde ese día, desde que su poder se había despertado y ella había hablado con él en ese campo, compartiendo su sueño con él. ¿Y cómo respondió a eso? Es un lindo sueño, incluso si eres un demonio, eres una buena persona, senpai. Habló con una voz que expresaba sinceridad y fue seguida por una sonrisa genuina. Realmente quería decir lo que había dicho, realmente creía que ella era una buena persona, incluso si era un demonio. Encontró que era estúpido que Issei la juzgara instantáneamente así. El hombre había juzgado que Rías no era una mala persona, pero Sona estaba consciente de que Issei no la había declarado amiga o buena persona. Pero ella, solo por compartir ese sueño, y lo que fue aún más estúpido, fue que se encontró sin usar esa confianza para manipularlo, aunque, dado que Issei ya había demostrado no ser muy ingenuo y que podía ser muy agudo, habría sido muy arriesgado. Tampoco había duda de que habría sido muy peligroso, ya que si ella lo hubiera traicionado, lo que le habría hecho a ella habría sido mucho peor de lo que le habría hecho a Rías. Pero debería haberla disuadido. No. Eso era lo que ella era después de todo. Un diablo, una criatura que cometía malas acciones, mintiendo, seduciendo, tramando, robando y cometiendo pecados. Entonces, tal cosa no debería haberla obstaculizado, especialmente dado el estado de Issei. Era peligroso, pero si uno jugaba con cuidado, podría haberlo hecho bailar en su palma.
Y sin embargo, en lugar de hacer todo eso, Sona decidió observarlo más y soltarlo, y la razón era realmente estúpida, una que la convertiría en el hazmerreír de sus parientes si se enteraban, era solo porque ella no quería traicionarlo, porque él creía en ella, y ella no quería que perdiera la fe en ella, una razón realmente estúpida y poco realista, algo que nunca pensó que haría, podía imaginarse a su yo pasado mirándola ahora, sin hacer nada más que reírse de la idiotez que mostraba. Y sin embargo, ella todavía lo hizo, una parte de su mente culpó principalmente a Issei por corromperla de esta manera, por hacerla tan ingenua como él, al igual que él, y sin embargo, ella todavía lo hizo de todos modos, solo porque cuando él la declaró buena persona. Ella creía en eso, y ella creía en su fe en ella. ¡Qué desastre!, pensó con tristeza mientras sonreía amargamente mientras miraba su reflejo en la ventana. Mira Sona, puedes apartar la cara de mí o fingir que no te importa, dijo Rías con voz resignada. Pero sé bien que no estás bien. Y estoy seguro de que claramente no te estás tomando muy bien su partida. Esto hizo que su amiga se volviera hacia ella una vez más. La presidenta del consejo estudiantil arqueó una ceja y se cruzó de brazos. ¿Y por qué no lo besaste en primer lugar? Ria soltó, su rostro se puso indignado. Quiero decir, hola, Sona. Si yo fuera tú, Rías hizo una pausa en su perorata cuando notó que su amiga se retorcía por un momento. Aunque se veía tranquila y estoica como de costumbre, Rías fue capaz de captarlo, y sus ojos se abrieron en estado de shock. Mierda. Ya lo hiciste, gritó con voz atónita. Sabía que Sona era atrevida, pero lo decía en serio de otra manera, no así, no en este aspecto. Debería ser ella quien hizo tal movimiento en lugar de ella. Rías ciertamente no sabía cómo responder a esta revelación. Una parte de ella estaba molesta porque Sona recibió su primer beso primero y que también lo recibió de alguien que le gustaba, pero otra parte estaba divertida ya que esto podría usarse como material de burla durante las próximas semanas o incluso un mes. El cuerpo de la heredera del clan Citri se puso rígido por un momento antes de que su mano se elevara hasta el marco de sus gafas y la moviera hacia arriba, haciendo todo lo posible por lucir tan serena como de costumbre. No seas ridículo, declaró, su voz temblaba un poco y maldijo por dentro, esperando que Rías no lo entendiera. Yo no lo besé ni hice tal cosa. Y sabiendo que sientes algo por él después de darle tu primer beso, todavía se fue, dijo Rías con el ceño fruncido, ignorando a su amiga que trató de ocultar lo que acababa de decir para su disgusto. Él es un idiota. Idioma. Sona le espetó a su amiga en un instante, su rostro todavía rojo mientras recordaba su momento con el security donde compartieron su primer beso. Dioses, incluso ella tenía que admitir que todavía estaba sorprendida de haber hecho un movimiento tan audaz. Mirando hacia atrás ahora, no pudo evitar desear que un agujero apareciera en el suelo y se la tragara entera. Fue bastante vergonzoso para ser honesto. No, en serio Sona, dijo Rías con su tono más desaprobatorio. Lo besaste, ¿verdad? Y aún así se fue. Ella levantó ambos brazos de una manera exasperada. ¡Qué idiota! Reació a admitirlo, pero Sona estaba de acuerdo con Rías, Issei realmente era un idiota por eso. Recordó ayer, cuando lo conoció, prácticamente tiró todo su lado diabólico, todo su orgullo, toda su ira, toda su codicia. Ella los tiró, ella, un demonio de clase alta y heredera del clan Citri de los 72 grandes clanes del diablo, tiró todo solo para confesárselo. Solo para que se quedara con ella. Ella no pidió mucho, solo quería que se quedara con ella. Ella no iba a quitarle su sueño, aún podía convertirse en un héroe, estaba claro que ya se había convertido en uno en realidad, al ver que se defendió de la mayor parte del ejército de la Chaos Brigade durante la reunión entre tres facciones, y sin embargo, todavía no fue suficiente. Sona no le dijo nada a Rías, solo giró su cuerpo hacia atrás, mirando por la ventana.
Pero esta vez, en lugar de mirar a los estudiantes, sus ojos se enfocaron en el cielo azul y las nubes informes que flotaban allí. No había duda de que Issei era un idiota, estaba segura de que él estaba al tanto de lo que había hecho, estaba segura de que él sabía que había desperdiciado mucho para rogarle que se quedara con ella y sin embargo, él es mi idiota, pensó secamente mientras una sonrisa amarga cruzaba su rostro, sus ojos de color violeta mirando las nubes en el cielo. Idiota, espero que pases por momentos difíciles en las próximas 2 semanas. No lo suficiente como para matarte, por supuesto, solo lo suficiente para asegurarte de que realmente tengas un gran dolor de cabeza. La forma en que vives ahora realmente puede llamarse vida. Tú, que no tienes amigos en tu vida salvo para tu grupo. El grupo que abandonaste al desafiar a Zenobia a una pelea. Sabes que ella tenía derecho a matarte cuando la desafiaste, ¿verdad? Si ella te matara nadie la habría culpado ya que fue tu culpa en primer lugar. En el momento en que dijo eso, sintió su propia sangre congelarse, y su cuerpo pareció dejar de funcionar ya que no podía hacer nada más que mirar con una sensación de pavor en su estómago. Los abandonaste, los llamas amigos. No lo creo, es más como si pensaras en ellos como aliados o camaradas en lugar de amigos. Un líder en una banda de mercenarios en el caso de Rías Gremory. ¿Estás dispuesto a abandonar ellos en el momento en que veas esa espada? ¿Es así como llamas a un amigo? No. Estás equivocado. Los considero amigos. No, no lo sabes, después de enfrentar un trauma como tú, la reacción de la gente normal sería quedarse con ellos. Es porque la gente normal sabe lo valioso que es el vínculo que tienen. Ya perdieron sus viejos vínculos y cuando ellos forjando nuevos serán muy fuertes. Pero tú, los abandonaste, tirándolos como si nada los lazos que hiciste con ellos. Él lo negó por supuesto, él negó todas sus acusaciones, eran su familia, eran sus amigos, eran los que estaban allí para él cuando los necesitaba, personas con las que había pasado tiempo juntos casi tanto como con su familia anterior, y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué los tiraste? Es porque en el fondo de tu corazón, no los consideras amigos. Te uniste a ellos porque querías vengarte de esa espada y de aquellos conectados a ella. Los usaste, permaneciendo con uniéndote a Gremory para perfeccionar tu habilidad para que algún día puedas dejarlos para tu objetivo y, cállate. Y sin embargo, los había abandonado sin pensarlo 2 veces, dejándolos para su propia búsqueda de venganza. La relación y el vínculo que habían creado durante muchos años, se partió como una ramita que se encuentra con el acero. Dejó de existir como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Ahora, mirando hacia atrás, no podía hacer nada más que expresar vergüenza. Entonces, ¿qué quieres que haga? A pesar de que salió como un grito que estaba lleno de ira, para él, en su mente, fue una súplica, un grito de mendicidad, de desesperación. Durante toda su vida no hizo nada más que tratar de vengar a su familia caída. Ese era el único propósito de su existencia, la razón por la que vendió su alma y se convirtió en un demonio en primer lugar. Y sin embargo, nunca lo alcanzó. No solo no lo había alcanzado, la venganza que había tratado de obtener ya se había ido antes de que lo intentara, nunca tuvo la oportunidad. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué podía hacer? Ya no tenía ningún propósito. ¿Para qué existía? En vivo, habló en voz baja, haciendo que sus ojos se fijaran en él. Las lágrimas caían y rodaban por su rostro. Por el bien de las personas que desperdiciaron sus vidas para asegurarse de que sobrevivieras, vive Kiba, vive, dijo en un tono que se parecía a un padre dando un sermón a su hijo, tan gentil y tan cálido. No es difícil hacer amigos, deja salir todas las frustraciones que tienes enterradas en tu interior, lloró en voz alta, le mostró una pequeña y amarga sonrisa. Y que estén ahí para ti, he hecho lo que sugieres. Issei-san no habló con nadie más que con el cielo azul y las innumerables nubes sin forma que se cernían sobre él. Estoy tratando de vivir, y su hermoso rostro se vio empañado por un ceño fruncido. Mentiste. No es fácil. Él murmuró.
cuando hablo con algunos chicos, hasta yo puedo decir que están nerviosos y quieren mantenerse alejados de mí, y las chicas, se detuvo con un suspiro mientras cerraba los ojos con resignación, y su mente comenzó a divagar hacia el momento en que el security le había puesto algo de sentido en el cerebro. Para ser honesto, Kiba encontró agradable la presencia de Issei. A pesar de que empezaron con mal pie, el hombre era una buena persona, una que, en su opinión, demostró ser una muy buena compañía. Podría ser bastante sarcástico, pero su sentido del humor a veces era bastante agradable. Además, no mentiría sobre el hecho de que a veces se divertía con su situación cuando estaba relacionada con el sexo opuesto. En realidad, no se hablaban mucho, Issei pasaba su tiempo principalmente con Aika Kiryu o el consejo estudiantil cuando estaba en la escuela. Sin embargo, incluso si fuera poco tiempo, Kiba no dudaría en admitir que admiraba al security. Era difícil la forma en que luchó, y la forma en que seguía creyendo firmemente en su sueño cuando Kogabiel le hablaba. Kiba podría no ser un chico al que le gustaran los héroes y él era un chico, y él todavía tenía que admitir que había estado bastante enamorado de las palabras de Issei durante su batalla contra el ángel caído. A eso se sumaba el hecho de que la presencia de Issei Ogo también hizo que el grupo Gremory fuera más colorido en cierto sentido. Desde que había llegado ya había pasado tiempo con Gasper y con Eko en el club, el lugar se había vuelto más animado, su rey claramente aprobaba su presencia ya que Gasper y Eko parecían estar más felices, incluso Fukubucho y él mismo se divirtieron cuando vieron Gasper riendo después de soplar la cabeza de Issei en el juego Condition Zero. Fue agradable ver a su grupo tan animado, se quedó mirando la carta en su mano, su rostro expresando nada más que seriedad mientras miraba lo que estaba escrito en ella. Sé que debe ser repentino, no solo para ti, sino también para Koneko, Gasper y los demás. Y no tengo otra excusa que no sea que es hora de que me vaya. No sé cómo decirlo, pero no puedo quedarme aquí, no solo porque traerá peligro a mi familia, sino también porque quiero explorar el mundo. Saben cuál es mi sueño, mi ideal, todos ustedes lo saben. Y no puedo abandonarlo, no cuando ya he llegado hasta aquí, y Kiba, mi mensaje para ti es simple, vive, justo como tu familia anterior quería que lo hicieras, vive, no solo por su bien, sino por el bien de tus amigos actuales, tu familia y por ti mismo. También. No tengo nada dramático o trascendental que decir aparte de eso, así que sí, además, si digo cosas como nunca me olvides o cosas así, suena un poco gay, y sabemos que no lo soy. No pudo contener la contracción que apareció en sus labios cuando leyó la última parte. Sona Kaicho había dicho que Issei no era bueno para despedirse, y podía estar de acuerdo con eso, incluso la carta que les había dejado era bastante incómoda. Los dos primeros párrafos eran iguales para todos ellos, solo a partir del tercero tenía un mensaje específico para el receptor, y la forma en que lo escribió también era casi como la forma en que les hablaba a diario, simplemente diciendo ver usted como si solo fueran a casa de la escuela y se fueran a encontrar de nuevo mañana en lugar de lo que fue un viaje muy peligroso. Sacudió la cabeza, tratando de vivir, en realidad no fue tan fácil como decía la gente, estaba realmente bastante confundido acerca de cómo deberían actuar los chicos de su edad, dado que pasaba la mayor parte de su tiempo en el inframundo y trabajando como un sirviente en lugar de un adolescente normal. Agregue el hecho de que no tenía muchos amigos varones, y la mayoría de las mujeres estaban enamoradas de él, por lo general, pasaba su tiempo con Issei cuando estaba en el club, aprendiendo de él y viendo cómo actuaba con los demás, pero solo había durado un momento antes de que decidiera que usar a Issei como ejemplo claramente no era una buena idea. Sin ofenderlo, Issei era una buena persona, una a la que Kiba respetaba, pero ese hombre realmente necesitaba bajar sus comentarios sarcásticos y aceptar la gratitud de la gente. En serio, ese hombre también era antisocial como él, no tan malo como él, por supuesto, pero Kiba descubrió que simplemente no tenía un corazón paciente y noble como Issei, que estaba dispuesto a ayudar a la gente.
Sin pensar mucho, probaré con Issei-kun, murmuró Kiba con un suspiro mientras guardaba la carta que tenía en el bolsillo. Sé que nos volveremos a encontrar en 2 semanas, pero, hizo una pausa, recordando cuando pasaba sus días con Issei. Solo eran cosas inofensivas como irse a casa juntos, y eso terminó cuando se encontraron con un demonio callejero que estaba a punto de comerse a su víctima después de seducirlo. Por favor, intente volver aquí con su cuerpo intacto. Puede ser una casualidad, o simplemente una especie de mala suerte, pero después de escuchar a Zenobia quejarse de cuántas veces Issei tuvo problemas, digamos que Kiba no fue lo suficientemente estúpido como para no creer en eso, y ahora, sin saber a dónde fue ese hombre, Kiba solo podía esperar que Issei no se encontrara con cosas problemáticas. «Eres un necómata, ¿verdad?», preguntó, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado de una manera inquisitiva. «Ah, es un tema delicado, Lo siento, es solo, bueno, Drive lo mencionó y como no tenemos mucho de qué hablar. El trato silencioso, Oh bueno, supongo que me lo merezco por ser insensible, pero, interrogación de cierre. Ella le lanzó una mirada de desconcierto. No sé qué te pasó y no intentaré fisgonear, tienes tu propia privacidad después de todo, pero, si ha pasado tanto tiempo, ¿no es mejor si sigues adelante? Le dije a Kiba, ahora tienes a tu familia, y después de la batalla con Kogabiel, debes saber que pueden ser eliminados repentinamente en cualquier momento. Respondió en un tono suave. No estoy tratando de hacer una amenaza o algo así, lo que estoy tratando de decir es que no puedes seguir viviendo así, atrapándote en el pasado. Tienes que seguir adelante si quieres vivir con felicidad. No solo para ti, sino también para las personas que se preocupan por ti. Anuncio que también me incluye a mí. Siga adelante, justo como le había dicho a Kiba, necesitaba seguir adelante. Él no necesitaba decirlo en realidad, ella era perfectamente consciente de eso. Lo que le sucedió a Yuto-senpai realmente le abrió los ojos, no solo a ella, sino a todo su grupo, a Keno-senpai, e incluso para Buchou también. No era como si no pudiera haber usado su poder cuando ocurrió la batalla contra Kogabiel. Ella podría haberlo usado si hubiera querido, era perfectamente consciente de eso, sabía que usar ese poder habría sido bastante útil frente a Kogabiel, habían necesitado todas las habilidades y el poder que tenían después de todo en ese momento, pero, ella no había querido, en el momento en que usó ese poder, trajo recuerdos dolorosos a su mente, recuerdos tan dolorosos que le recordaron su tiempo cuando estaba con su hermana mayor que la amaba, su hermana mayor que siempre pasaba su tiempo con ella, su hermana mayor que era juguetona y cariñosa, su hermana mayor que la abandonó, se fue y la dejó sola a merced de los demonios, el viento soplaba a través de su cabello blanco, los ojos color ámbar dorado miraban hacia el horizonte donde el sol, finalmente se estaba hundiendo mientras el brillante cielo azul se volvía negro, seguido por las estrellas que comenzaron a brillar entre la oscuridad. Desvió la mirada, de arriba hacia abajo, mirando fijamente la carta que sostenía en su mano, un mensaje que le había dejado una de las personas que ella consideraba preciosa ya, a pesar de que el tiempo que habían pasado juntas ni siquiera llegaba al año. Para ti, Koneko, no sé qué decirte en realidad, y tampoco es que no me vuelvas a ver para siempre, pero, sé que nuestro tiempo juntos de ahora en adelante no será el mismo. Sí, soy consciente de que no somos mejores amigos, de hecho, solo nos conocemos desde hace no más de 4 meses. Incluso empezamos con el pie izquierdo, pero, por favor, sepan que disfruté nuestro tiempo juntos, incluso si fue breve, realmente lo hice, y, también eres uno de los demonios con los que disfruto pasar mi tiempo. Solo superada por Sona Kaichou, no tengo nada más que decir, aparte de lo que te dije antes. Siga adelante. Al igual que Kiba, puedo sentir que hay algo que te agobia, algo que te preocupa y te hace desarrollar esa personalidad de piedra.
No intentaré fisgonear, sé que tienes tus propios secretos y lo respeto, pero sea lo que sea, tienes que seguir adelante, pase lo que pase, puede ser difícil, sí, y yo puede que no tenga derecho a hablarte así, pero como tu amigo, como tu señor, quiero que sigas adelante, siempre recuérdalo, sea lo que sea, conviértelo en una lección, pero no lo hagas. Deje que le impida dar un paso para mejorar. Así que sigue adelante con Eko, eres una chica fuerte, estoy seguro de que podrás. Sigue, murmuró mientras miraba la carta que sostenía. 2 palabras simples, pero fue tan difícil de hacer por alguna razón, tan aterrador y tan doloroso, a pesar de que comenzaron con el pie izquierdo, Koneko disfrutó el tiempo que pasó con Issa y Oudou, realmente lo hizo. Incluso si lo que hicieron fueron solo cosas simples y mundanas como almorzar juntos, ver una película juntos, hablar de tareas y chismear sobre la vida escolar, realmente disfrutó esos momentos, desde el fondo de su corazón, realmente lo hizo, y si alguien le preguntara al respecto, ni siquiera se avergonzaría o dudaría en admitir que disfrutó la presencia de Issei. Principalmente porque él era muy bueno cocinando, por supuesto, su comida era la máxima prioridad, y también había demostrado ser un buen amigo, uno que no la trataba como un vidrio frágil, uno que la guiaba gentilmente. Y tratando de convertirla en su propia persona. Miró una vez más el cielo que se oscurecía lentamente, sus ojos miraban las estrellas que brillaban intensamente entre el mar negro que oscurecía el mundo. Luego cerró los ojos, su cuerpo que parecía siempre rígido y tenso, se relajó mientras dejaba que el viento fresco acariciara su rostro suavemente, como un padre que toca a su hijo con amor. Luego, debajo de su falda, apareció una larga cola blanca, junto con un par de orejas de gato de color blanco a juego en su cabeza. Abrió sus ojos ámbar dorado y les permitió vagar hacia la luna que iluminaba la noche. Siga adelante, lo intentaré, senpai, dijo Koneko suavemente. Es difícil, estoy seguro de eso, será difícil pero, por mi propio bien, por el bien de mi familia, con el estado de la facción bíblica tan inestable, debido a la repentina alianza de 3 facciones y el asalto de la organización llamada Chaos Brigade, su familia actual necesitaría todo el poder que tenían para que la paz que tenían fuera duradera. Ella estaba haciendo esto por los suyos, pero sobre todo por ellos, por su maestro que le salvó la vida y le dio una familia, permitiéndole conocer el amor entre los miembros de la familia una vez más, sintió una sensación punzante en sus ojos al recordar los recuerdos de la época en que ella estaba con el joven que se había abierto camino hasta su corazón de piedra, uno que le había dado el coraje para seguir adelante en primer lugar, por tu bien, iba a extrañarlo, sin duda lo haría. Incluso si supiera que regresaría en 2 semanas, sabía que cuando regresara, todo cambiaría. Ya no sería lo mismo, y por eso, se volvió doloroso. Y el último, esta vez, las lágrimas ya no pudieron reprimirse, mientras le caían por los ojos, le mojaban la cara y caían al suelo, mientras el sonido de 2 niñas, riendo y riendo resonaba en su oído. Era un sonido muy cálido y reconfortante, uno que ella había enterrado muy profundamente y había planeado olvidar para siempre. Solo recordarlo no le traía más que dolor, podía sentir un hipo escapar de su garganta cuando su mente regresaba a esos días, recordando esos eventos, y sin embargo, ella seguía adelante, incluso si él no podía. No escuchó esto, pero era algo que necesitaba decir para dar el primer paso que fuera necesario. Y por el recuerdo de mi hermana que me amaba, y justo cuando esas palabras finalmente salieron de su boca, sintió que la carga sobre sus hombros se aliviaba. Ya veo, así que finalmente hicieron su movimiento, dijo Agoromo, mientras se sentaba en su trono, sus 9 colas blancas completamente expuestas y sobre su espalda, curvándose y retorciéndose en el aire como una corona. Continuar, la informante que estaba vestida con una yukata blanca y roja habló, su voz suave y sedosa, su delicado cabello largo y negro se deslizó por su espalda y tocó el piso mientras bajaba la cabeza mientras miraba a su superior.
El asalto de la Chaos Brigade causó un gran cambio cuando convocaron al dragón maligno, el veneno de Orzammar Nuker, que destruyó la totalidad del ejército de demonios presente con un solo aliento. Incluso el poderoso Riddle Fenix, el jefe de la familia Fenix, cayó sin mucha lucha contra él. Ante eso, los labios de Agoromo se curvaron con disgusto. Un dragón maligno, un ser que no trajo más que destrucción y locura, un error de la naturaleza. Incluso otros dragones encontraron su existencia como una molestia y decidieron darle su propio título. Y lo que es peor, los llamados dragones malvados claramente tenían el poder de respaldar su descripción. Se podría considerar que la mayoría de los dragones malignos poseían una fuerza que rivalizaba con las entidades de la clase Satán, y uno más fuerte claramente tenía un poder rival o más grande que los dioses. Yamata no Orochi fue un excelente ejemplo de esto, a pesar de la historia y los cuentos que describen a Susanoo cortando fácilmente la cabeza del dragón maligno cuando estaba borracho. En realidad, no había sido tan sencillo. La batalla había sido mucho más brutal, más furiosa y más destructiva. Las montañas se habían derrumbado como simples colinas de tierra, el mar se había partido en dos como mantequilla cortada con un cuchillo caliente, la tierra se había estremecido y desgarrado como si hubiera llegado el fin del mundo. Y en ese momento, se necesitó todo el poder de Susanoo para derribar al monstruo, y en ese momento, Susanoo estaba en su mejor momento, donde su poder se consideraba el más alto y podía ser categorizado como una deidad que estaba entre los 10 más fuertes existencias en el mundo, a diferencia de ahora. ¡Qué organización tan problemática! Sin embargo, el alboroto del veneno de Orzammar fue detenido por Issei Oudou, el actual Security, el asesino de Kokabiel de los Grigori, y el que ha sido apodado capaz de crear armas legendarias con su propia magia única. Agoromo se animó cuando escuchó que se mencionaba un nombre familiar, sus ojos se abrieron levemente en señal de sorpresa mientras miraba a su informante. Issei Oudou también fue responsable de luchar contra el 45% del ejército de la Chaos Brigade. Luchó contra ellos solo y los mató a todos, lanzando innumerables armas sobre ellos que eran lo suficientemente fuertes como para destruir su estructura defensiva más fuerte. Innumerables armas, que eran lo suficientemente fuertes como para destruir posiblemente las defensas creadas por miles de portadores de magia. Ahora, ¿no era eso algo importante? Agoromo supo en el momento en que posó sus ojos sobre el chico que no era normal, no. Era poderoso sin lugar a dudas, incluso si solo era humano. Como experta en Senjutsu, podía saborear su poder con solo estar cerca de él. En términos de poder en bruto, el niño posiblemente podría igualar a un demonio de clase suprema o uno de los altos generales de la facción Youkai, pero esa era solo su propia fuerza, aún sin contar el Boosted Gear. Pero ella no se había preocupado demasiado. Incluso si usara el Boosted Gear, sin duda el niño no podría usar todo su potencial, no porque no quisiera, sino porque aún no podía controlar ese poder. Dominar tal poder llevaría tiempo, posiblemente años, mucho tiempo para matarlo si se convertía en una molestia en el futuro. Sin embargo esto claramente había arruinado esos planes. Matar a un dragón malvado, y luego masacrar solo a medio ejército. Interesante, dijo Agoromo, una sonrisa oscura estropeó su hermoso rostro mientras descansaba su mejilla en su pálida mano, mientras sus ojos negros miraban fijamente a su informante. Realmente interesante, la informante levantó ligeramente la cabeza para ver a su dama. A decir verdad, estaba bastante sorprendida de que estuviera mostrando esa expresión. A diferencia de Lady Yasaka, Lady Agoromo claramente no era tan fácil de divertir y su gusto por las cosas era más oscuro. En términos simples, no era alguien que mostrara fácilmente esa expresión. El resto del informe ya está en este documento, ¿verdad? Agoromo le preguntó a su vasallo. Sí. Entonces, ¿hay algo más que sea urgente? Sí, milady, se trata de los últimos Onmiji y Youkai desaparecidos en nuestra área. Ella informó.
El rostro de Agoromo volvió a su expresión tranquila y pétrea, las cejas se estrecharon ligeramente mientras daba una mirada en blanco. ¿Qué pasa con eso? Últimamente, parece que el responsable de esto se ha vuelto más audaz, y también se ha vuelto más amenazante. Ella continuó. Hace unos días enviamos un grupo que constaba de 10 Tengu, 5 Oni y el propio general Raiden, pero hasta ahora no hay noticias de ellos. Sospechamos que también han caído. Raiden, Agoromo murmuró el nombre. ¿No se supone que es uno de los generales de Yasaka? Sí. El informante asintió. Y Lady Yasaka está bastante disgustada con esto. Quiere pedir su opinión sobre esto. Nueva amenaza, Milady. Nueva amenaza. Agoromo resopló por dentro. ¡Qué dramático! Ella era consciente de que el general de Yasaka no era un debilucho, pero no debería responder tanto, era solo un general, había más para reemplazarlo. Si bien era cierto que esta molestia estaba resultando bastante molesta, ya habían pasado meses y los responsables aún lograban esconderse de ellos. Sin embargo, no era como si le importara mucho, ella no era la que tenía que manejar este problema, sí lo era Yasaka. Después de todo, ella era la líder de la facción Youkai. De verdad, esa zorra, ¿y por qué quería pedir su opinión? Lo encontraba estúpido, si este era su intento de fortalecer su vínculo deteriorado, entonces debería ser consciente de que ya no le importaba. Estaba a punto de decirle al informante que se fuera, cuando de repente se le pasó por la cabeza una idea. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro de nuevo, cuando su cerebro comenzó a funcionar y predijo que algo podría suceder. ¿Milady?, preguntó el informante, pareciendo estar bastante desconcertado cuando el zorro de 9 colas de repente sonrió así. Dile a Yasaka que pronto vendrá un invitado sorpresa, entre hoy y los próximos días. Dijo Agoromo. Mi invitado se va a encargar de este pequeño problema. Ah, si tú lo dices. Ella respondió, haciendo una reverencia a su ama también. Ahora vete, quiero que me dejen solo por el momento. La subordinada hizo lo que le ordenó su ama. Agoromo vio a su sirviente irse con una cara de piedra, y cuando ella se fue, el zorro Youkai permitió que una sonrisa maliciosa apareciera en su rostro una vez más. No fue difícil predecir que Issei Youdou probablemente ya estaba en camino hacia aquí. No después de haberse conocido antes. Ella también le dio una pista de que había un problema aquí y al ver que ese chico tonto tenía un complejo de héroe, iba a venir aquí. Dudaba que él no viniera o se quedara en la ciudad de Kuo, con solo mirarlo esa vez había podido decir que el hombre ya había querido irse de allí. Ella no sabía cuál era la razón de su enfado, pero estaba claro que parecía cansado en ese momento, cansado y dolorido. Para un kitsune, tales cosas eran fáciles de detectar, especialmente a partir de uno tan obvio. Bueno, Issei-san, parece que nos vamos a encontrar de nuevo. Dijo Agoromo con una sonrisa. Las cosas se pondrían interesantes, sí, claramente lo harían. Y corte.